Hola, bienvenidos a este curso de capacitación para la elaboración de textos guía con centros de educación alternativa y centros de educación especial. Soy Adolfo Suazo, voy a ser su facilitador docente de la unidad 1 que titula Lineamientos metodológicos y el diseño andragógico como una herramienta para la producción de materiales educativos, más concretamente para la elaboración de textos guía. Espero estar siempre comunicado, poder compartir los conocimientos, las prácticas, las experiencias en la producción de textos, particularmente orientado a participantes de personas jóvenes y adultas. Bienvenidos nuevamente. Bien, entonces vamos a iniciar esta presentación sobre la unidad 1, compartiéndoles el calendario académico, como podrán apreciar en la presentación que les estamos haciendo. Vamos a tener tres grandes actividades. La primera actividad es la sesión Zoom, donde les pedimos que ustedes, cada uno de los centros, pueda socializar materiales educativos producidos como equipos de centros de educación alternativa y centros de educación especial, seleccionando de todos aquellos que hayan podido producir uno, el mejor que consideren importante compartirlo con sus colegas. La segunda actividad se refiere a todo el trabajo que van a hacer a través de la plataforma virtual o la aula virtual. Para eso les proponemos como actividad un taller de diseño andragógico para la elaboración de textos de apoyo, ¿no? Es decir, quisiéramos que ustedes se organicen como equipos por áreas de aprendizaje y elaboren un diseño andragógico para la producción de un texto de apoyo orientado, dirigido a sus participantes. Esto, claro, va a suponer que previamente en la sesión 1 nosotros podamos compartir conocimientos, podamos sugerirles un diseño metodológico que va a organizar sobre todo los aprendizajes, los procesos de aprendizaje, lo que va a permitir, va a facilitar que ustedes puedan ir trabajando poco a poco, parte por parte, a partir de la unidad 2 o con la unidad 2 su diseño, su material educativo, es decir, su texto de apoyo. Vamos a compartir con ustedes una guía de trabajo y un diseño andragógico realizado, ¿no? Por supuesto en otra temática, otra área de conocimiento, pero va a servir como guía para que ustedes puedan ir elaborando como equipos estos diseños. Luego, otra actividad, una tercera actividad es el foro debate virtual, ¿ya? Esto a través también de la plataforma. ¿En qué consiste esto? El título se llama Andragogizando la elaboración de textos. Preparan su presentación con la temática del foro debate, ¿ya? Y nombran a un representante para que sea el que exponga, comparta la presentación que lo van a hacer como equipos. Les vamos a pasar una plantilla para que preparen su presentación. Esta presentación debe ser breve, unos 5 minutos nada más, ¿no? De manera que alcance el tiempo para que socialicen los otros equipos de trabajo. Y en la sesión Zoom número 2, les vamos a abrir un espacio para que en el foro presenten sus propuestas. Entonces, en este foro, pues, vamos a además aprovechar para presentar los diseños elaborados, el diseño metodológico elaborado para la producción de sus textos de apoyo, ¿no? Entonces vamos a ir cerrando con la sesión Zoom todas las actividades de esta unidad número 1. Esperamos que haya una buena participación. Como verán, vamos a ponderar cada una de las actividades, por ejemplo, su participación a través de la plataforma, es decir, hacer sus diseños andragógicos, 60 puntos. Es decir, en esta unidad es importante que ustedes puedan planificar cómo van a trabajar sus textos de apoyo, metodológica y pedagógicamente o andragógicamente hablando. Participen en el foro virtual, ya son 30 puntos, y su participación activa en
las sesiones, 10 puntos. Eso lo vamos a hacer a través de un registro de participación al iniciar las sesiones de Zoom. Y la plataforma, por supuesto, que automáticamente registra su participación. Bien, entonces, dicho ello, pues vamos a empezar con la presentación respecto a la temática lineamientos metodológicos y diseño andragógico para la elaboración de materiales educativos. Empezamos entonces con nuestra exposición indicando que el objetivo específico que queremos lograr alcanzar con esta presentación referida a los lineamientos metodológicos y el diseño andragógico como una herramienta de planificación para que se elabore materiales educativos, en este caso textos de apoyo, es el que logremos fortalecer en cada uno de ustedes y también en los equipos respectivos de los centros de educación alternativa y centros de educación especial, con conocimientos sobre los lineamientos metodológicos de manera general y con las lecturas de manera más específica, y también ampliar sus conocimientos sobre diseños andragógicos que posibilitan la elaboración de los textos de apoyo o los materiales educativos orientados a la formación técnica profesional de los participantes de sus centros educativos. Entonces, el objetivo apunta a dos procesos, ¿no? Uno primero, que repasemos de manera conjunta los lineamientos metodológicos que orientan todo trabajo educativo, en este caso trabajo educativo con personas jóvenes adultas, con personas con población que atiende los centros de educación especial, y el diseño andragógico en base a una propuesta que les vamos a hacer en esta unidad. Ese es el objetivo, eso queremos lograr. Por tanto, el contenido que vamos a compartir con ustedes está organizado en 3 partes. La primera parte, hablar de los enfoques y lineamientos para la educación técnica productiva. Es importante repasar ello, saber cuál es nuestro enfoque, cuáles son los propósitos, hacia dónde, con qué mirada de educación técnica productiva estamos trabajando. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que reorientar permanentemente nuestra reflexión. La segunda parte tiene que ver con compartirles unas experiencias sobre ya procesos vividos en la elaboración de textos guía, es decir, así como ustedes, han habido pues equipos de facilitadores, equipos de docentes, maestros, maestras, que han trabajado ya experiencias de elaboración de textos guía, por supuesto también para la educación técnica u otras áreas de conocimiento. Y la tercera parte, en esto sí vamos a hacer énfasis, es cómo elaboramos los diseños metodológicos para organizar didácticamente, metodológicamente, paso a paso, el proceso de enseñanza-aprendizaje que va a dar lugar, va a ser el tapiz a partir del cual vamos a trabajar los textos de apoyo. Recordemos, respecto a los enfoques de la educación técnica, que la educación en Bolivia, antes del año 2006, estaba en una situación que podemos llamarle de estanco, ¿no? Dado que entendíamos, se comprendía la educación era igual a escuela, ¿no? Es decir, con un enfoque tradicional, con un enfoque formal, con un enfoque asistencialista, con un enfoque supletorio. ¿Por qué? Porque pensábamos que la educación de adultos se basaba sobre todo en todos los fundamentos, las orientaciones, los lineamientos de la educación escolarizada, ¿no? Hablar de educación de adultos era igual a escuela para adultos, ¿no?
En síntesis, podemos decir que desde el enfoque positivista, la educación para los adultos no tenía un fundamento propio, ¿no? Sino más bien era un trasladar todo aquello que suponía la educación escolar al sujeto adulto o al sujeto joven adulto, ¿no? Por tanto, siempre decíamos, se tiene que generar procesos de reflexión, procesos de experiencia que pueda posibilitar construir una teoría, un fundamento, una propuesta de educación propia para las personas jóvenes adultas. Estaba pues asentada en un enfoque racionalista, ¿no? De verdad absoluta, de miradas únicas de la realidad, ¿no? Donde la racionalidad era la única forma de conocimiento, ¿no? Es así que se anulaba también la intra y la interculturalidad, ¿no? Como conceptos mayores, como enfoques de la educación en nuestro país, ¿no? Y así, de manera resumida, pasamos pues a la educación post-2006, es decir, del 2006 para adelante. ¿Cómo hemos vivido esta etapa de la educación? Con transformaciones bastante importantes, ¿no? Empezamos a pasar de un modelo educativo con un enfoque tradicional, formal, donde incluso todo el proceso de reforma educativa que habíamos vivido, ¿no? Donde por supuesto hubo avances, ¿no? Pero digamos sobre la base de un enfoque teórico que como ya hemos dicho, era formal, tradicional, escolarizado, pasamos a una educación con un enfoque holístico de la vida, en la vida para vivir bien, ¿no? El vivir bien, ustedes saben, es un paradigma no solo del hecho educativo, sino también es un paradigma de todo un proceso de transformación social que inicia en Bolivia a partir de la nueva Constitución Política del Estado, la Ley Avelino Cignani 070, Elizardo Pérez, ¿no? Donde se plantan los fundamentos importantes para la transformación de nuestro sistema educativo plurinacional, ¿no? Este enfoque holístico, en síntesis, se plantea que el proceso de aprendizaje, el proceso de educativo, el proceso de enseñanza, etcétera, siempre tiene que orientarse a la integralidad de las 4 dimensiones del ser humano, es decir, el ser, el saber, el decidir y hacer, ¿no? El modelo educativo sociocomunitario y productivo tiene como base fundamental este enfoque, ¿no? El enfoque holístico que, como les acabo de decir, sobre todo se basa en la formación integral del ser humano, ¿no? Si bien modelos anteriores, por ejemplo, antes del 2006, con la reforma educativa, han estado generando énfasis en la formación de los saberes, de los haceres, la parte práctica, los conocimientos, han descuidado estas otras 2 dimensiones, ¿no? El del ser, de los valores y el decidir, es decir, la parte sociopolítica de todo fenómeno educativo, como nos ha planteado Paulo Freire, ¿no? El hecho educativo es un hecho político. Y finalmente, pues una educación en este modelo planteado a lo largo y ancho de la vida, es decir, una educación para la vida, una educación desde la vida y una educación por la vida. ¿Qué significa el hablar de educación de la vida, educación en la vida y educación para el vivir bien, ¿no? Significa pues que nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en la educación técnica, tecnológica, productiva, deberían ser integrales, ¿no? Deberían promover la realización de la identidad, la afectividad, la espiritualidad, la subjetividad también, ¿no?
de personas, pero también de comunidad. Estamos hablando un desarrollo integral en cuanto a la dimensión, ¿no? Personal y la dimensión social, es decir, la persona y la comunidad, el entorno, ¿no? El contexto, la sociedad. ¿Para qué? ¿No? Para vivir en armonía con la madre tierra, ¿no? En comunidad entre los seres humanos. Esto está planteado en la ley 070. Si quieren podemos ampliar, podemos dar lectura a este artículo 3, parágrafo 11, que hace énfasis en estos conceptos, ¿no? Fundamentales para hablar de la educación en la vida, para la vida y el vivir bien, ¿no? También nos habla de una formación integral holística del ser humano, ¿no? Un proceso de formación que debe desarrollarse a través de las dimensiones vivenciales, como hace rato acabamos de decir, ¿no? De las personas, del ser humano, ¿no? La dimensión espiritual, la dimensión cognitiva, que desarrolla los saberes, la dimensión productiva, que desarrolla las habilidades prácticas, es decir, los haceres, y finalmente la dimensión organizativa, que desarrolla las habilidades del decidir. Es decir, una persona, un participante, como decimos en otras palabras, cabal, completa, ¿no? Que ha desarrollado cualidades, ha desarrollado habilidades, ha desarrollado conocimientos, ha desarrollado actitudes, comportamientos, pero también posibilidades de decisión organizativa. Respecto a las dimensiones vivenciales del ser humano, como pueden apreciar en esta lámina que les estamos compartiendo, ya lo hemos dicho, ¿no? Hablar de la dimensión del ser es también hablar de la dimensión espiritual, es decir, de los valores, los principios que todo ser humano lleva, ¿no? En su desarrollo integral, ¿no? Hablar de la dimensión del decidir es referirse, nos estamos refiriendo a la parte organizacional, ¿no? El decidir como la dimensión política, ¿no? El cultivo de esta capacidad de poder que todo ser humano tiene, ¿no? Se plantea alcanzar, el hacer como la parte práctica, ¿no? Y en el enfoque de la educación productiva, sobre todo un proceso de producción y transformación, de la dimensión del saber como la parte teórica, el cultivo de las cualidades de reflexión teórica, ¿no? Por supuesto también de praxis entre la teoría y la práctica, es decir, el conocimiento como tal, ¿no? En síntesis, el vivir bien pues, se expresa en los procesos educativos en el desarrollo de estas 4 dimensiones: ser, saber, hacer y decidir. ¿Y qué significa a todo esto la educación sociocomunitaria y productiva, ¿no? En el paradigma del vivir bien? La educación es socio, ¿no? Cuando estamos hablando de una educación que sea democrática, de una educación como un derecho, ¿no? de todas las personas, de todos los habitantes, en este caso de nuestro Estado plurinacional, ¿no? Es plural, ¿no? Una educación plural es inclusiva, es universal y es diversa. ¿Por qué es plural? Porque sabemos que en nuestro país somos una diversidad no solamente cultural, sino social, etcétera, ¿no? Incluso hay una pluralidad de clases sociales. Esta educación debe ser inclusiva, debe incluir a todos los sectores, si se trata de edades, géneros, creencias, espiritualidades, etcétera, etcétera, ¿no? Debe incluir a todos. Es universal, debe llegar al último rincón. Y esa universalización no solo supone cobertura, es decir, alcance, sino también
es cualitativo, debe ser una universalización de calidad, ¿no? Y diversa, por supuesto. Y productiva, la educación socioproductiva, orientada a la creación material y espiritual, ¿no? Material, mejor dicho, intelectual, material e intelectual, debe ser técnica humanística, debe ser teórica y práctica, ¿no? En esos tres conceptos, pues, estaríamos sintetizando que la educación es productiva en cuanto posibilita la constante transformación, la constante creación, ¿no? Tanto intelectual como material. Esa creación de ¿qué? De procesos, de proyectos, de propuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es comunitaria, porque se basa en los principios y valores de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, tales como la complementariedad, la territorialidad, la reciprocidad, el desarrollo en un contexto concreto, en este caso el territorio entendido como un espacio donde se generan múltiples procesos, no solo educativos, sino también procesos de transformación económica, de transformación productiva, procesos de interacción sociopolítica, espiritual, etc., ¿no? Entonces, el espacio como generadora de la comunitariedad. ¿Todo esto para qué? Para el vivir bien. Respecto a la educación a lo largo y ancho de la vida, estamos hablando que una educación a lo largo se refiere, por ejemplo, a los rangos de edad, ¿no? Una educación de que nacemos, ¿no? Crecemos, nos volvemos adolescentes, jóvenes, pasamos a la juventud, pasamos a la adultez, a la vejez, a la tercera edad, ¿no es cierto? Entonces, como recordarán, siempre hablamos y decimos la educación de personas jóvenes adultas debe ser a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, en todas las edades, para todas las edades, ¿no? Como pueden apreciar en este gráfico, pero también a lo ancho de la vida, ¿no? Es decir, la diversidad de la vida, ¿no? Todos somos diversos, somos diferentes, ¿no? En cuanto a edades, a creencias, cosmovisiones, contextos, medios de producción, etcétera, etcétera, somos diversos. Entonces, debe ser siempre a lo largo y a lo ancho de la vida. Bien, respecto a la segunda parte de esta presentación, referida a las experiencias de la elaboración de textos guías en nuestro país, por supuesto que no son las únicas las que vamos a compartirlas, sino que ustedes conocen en su departamento, en su localidad, comunidad, en el barrio, en el distrito educativo, etcétera, deben haberse generado diferentes experiencias. Hay una diversidad de experiencias. Como podrán ver en este gráfico que les estamos compartiendo, les vamos a hablar en este caso solo de 3 experiencias concretas que a nosotros nos han parecido interesantes, ¿no? Para el objetivo que hoy perseguimos con este curso de capacitación referida a la elaboración de textos guía, ¿no? Una de las experiencias generadas el año 2015, tiene que ver con el CPAT, del cual también mi persona ha sido la que ha podido trabajar en su diseño, su organización, su implementación, ¿no? El año 2014 en realidad empezamos con las primeras ideas de este centro, que está dirigido a nuestros compatriotas bolivianos en el exterior, es decir, migrantes bolivianos en diferentes países del mundo, ¿no? Pensando también en un principio importante que es el derecho a su educación. Entonces, allá con el Ministerio de Educación, en esta época, en este año, empezamos a trabajar las ofertas en varias especialidades técnicas.
en parvularia, en gerontología, en confección textil, en producción agropecuaria, construcciones civiles, porque eran necesidades formativas de los bolivianos en estos diferentes países, sobre todo en Argentina, en España, en Brasil, dado que ellos habían migrado teniendo ciertas cualidades, ¿no?, en estas especialidades, y que pues en su proceso laboral productivo estaban desempeñando, solo que en diferentes contextos. Entonces producimos materiales. La estructura de estos materiales básicamente recuperaron los 4 momentos metodológicos, ¿no? Es decir, son textos, son módulos que siempre tratan de partir de la práctica, ¿no?, del migrante boliviano, como portador de conocimientos y experiencias en cada área, ¿no? Por ejemplo, hay bolivianos y bolivianos que se fueron al exterior ya teniendo una formación en enfermería, ¿no? En salud. También hay médicos, ¿no? Entonces, estos compatriotas con esa experiencia formativa en el área de salud se fueron a laborar en el cuidado de los niños y en el cuidado de la persona adulta mayor. Por supuesto, tenían ya las capacidades en primeros auxilios, nutrición, etcétera, ¿no?, temas relacionados con la salud, ¿no? Pero lo que les faltaba es una complementación en su formación, tanto en el cuidado del niño, es decir, el parvulario, cuidado y el trabajo con los niños, así como en el cuidado y el trabajo con las personas adultas, ¿no? Entonces, recuperamos su experiencia metodológicamente hablando. El texto siempre plantea la recuperación de ese conocimiento previo, de esa experiencia de vida que tiene este profesional, este compatriota boliviano que está en el exterior, ¿no? Le desafía, es decir, parte de su experiencia, ¿no? Aporta en una segunda parte del texto, siempre hay actividades que le van a desafiar a profundizar el conocimiento teórico, ¿no? Dado que hay experiencia, ¿no? Muchos se han formado en la práctica, ¿no?, en el cuidado de los niños, las personas adultas mayores. Sin embargo, les falta la teoría en estas áreas concretas, ¿no?, en gerontología, en parvularia, educación parvularia. Entonces, así como en las otras áreas, ¿no? Entonces, la segunda parte de los textos tiene siempre actividades que posibilitan la reflexión, la profundización teórica sobre estas áreas técnicas de las que les acabamos de hablar, ¿no? Y un tercer momento del texto también plantea actividades que permiten la valoración, ¿no? ¿Y qué tipo de actividades? Actividades que te llevan a tomar posicionamientos respecto a la validez del conocimiento recibido, ¿no? Es decir, a esa teoría que te plantea como nuevo conocimiento el facilitador o el texto, ¿no?, la educación, en este caso virtual a distancia. Y también, ¿por qué no?, una valoración respecto a la importancia y la validez de solo tu experiencia. Es decir, el conocimiento que tú tenías construido a lo largo de tu vida en tu experiencia laboral productiva, eso que sabías es suficiente, ¿no? O los nuevos conocimientos teóricos, ¿cuáles de los nuevos conocimientos teóricos van a servir mejor para seguir desempeñándote laboral y productivamente, ¿no?, y profesionalmente? Entonces, la valoración consiste en eso, ¿no?, en recuperar, en apreciar ciertos conocimientos, ciertas habilidades que van a servir a tu trayectoria laboral productiva, ¿no? Entonces, decimos una valoración de aquello que ha sido teoría, que es teoría, y de aquello que ha sido y es práctica. Y finalmente, el texto, los módulos, tienen un cuarto momento donde él desafía al participante a producir algo concreto, ¿no? Es decir, plantear un
propuestas, plantear proyectos, resolver problemas, elaborar programas, etcétera, ¿no? Y para ello pues hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Entonces las actividades formativas o de enseñanza en el texto de apoyo, siempre te orienta a ello, a que puedas cumplir con ciertas tareas que te van a posibilitar la producción, la creación, la co-creación, la co-construcción de ciertas cosas que en términos educativos llamamos producir, ¿no? Llegar a algo posible, ¿no? A alguna cosa que va a aportar a tu desempeño laboral productivo, cuando estamos hablando de personas jóvenes adultas. La otra experiencia es de los centros de educación alternativa el 2018 con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ¿no? ¿En qué ha consistido esa experiencia? Se han producido textos guías para la educación técnica en las diferentes áreas, en las diferentes especialidades, mejor dicho, ¿no? En gastronomía, textos para el área comercial, textos para incluso la parte humanística en algún caso, no muchos, ¿no? La mayoría en la parte técnica. Lo interesante de esta experiencia es que hubo un consejo técnico andragógico que primeramente planteó lo que ahora vamos a hacer, ¿no? Los diseños metodológicos de cómo se va a generar un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el texto, ¿no? El texto guía. Entonces se hizo una planificación, este Consejo Técnico Andragógico acompañó todo ese proceso de planificación de los equipos de facilitadores de los CEAS, y luego el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con su equipo técnico y los equipos conformados multidisciplinariamente en los centros de educación alternativa, empezaron con la elaboración de sus textos, que más adelante van a ver en una segunda lámina de qué se trata, ¿no? Y otra experiencia, el 2019, vivida a través del Centro de Desarrollo para la Educación Alternativa, a través de un curso de diplomado para la capitalización, se llama, y la producción de textos escritos, ¿no? Esto parte de las experiencias que cada maestro o maestra trae, ¿no? Y usa como recurso el relato oral, ¿no? Es decir, la experiencia puede ser narrada oralmente y transformada en texto, es decir, el conocimiento que uno lleva como capital cultural, así nos plantea su autor de esta metodología que es la capitalización. Es un punto de partida, es decir, el relato oral es un punto de partida que nos permite luego transformar ese conocimiento, esa experiencia en un texto escrito, ¿no? Sería largo poder compartirles paso a paso en qué consiste esta metodología, pero ha permitido, digamos, la elaboración, la producción de textos de apoyo, ¿no? Y de otro tipo, textos de lectura, etcétera, ¿no? Bien, entonces estas tres experiencias también han implicado tres procesos, ¿no? En la elaboración de textos. Por ejemplo, en los módulos del CPA, ya les hemos dicho, ¿no? Para la modalidad virtual. Es de estos textos de principio han tenido como enfoque la educación, o como modalidad la educación virtual. Entonces sus materiales están elaborados con ese propósito, ¿no? Los textos de educación técnica con el municipio de La Paz, el 2018, por ejemplo, tenemos el de belleza integral, ¿no? Y estos recogen los mismos 4 momentos, ¿no? Tiene la teoría, mejor dicho, la práctica, la teoría, la valoración y la producción. Por supuesto, planteados de diferentes formas. Por ejemplo, la práctica dice partamos de nuestra experiencia, ¿no? La teoría reflexionemos, ¿no? Profundicemos nuestros conocimientos, ¿no? La valoración, valoremos nuestros conocimientos, y la producción dice elaboremos propuestas de cambio, ¿no? Elaboremos propuestas de cambio.
Y finalmente la experiencia de la capitalización de conocimientos. Aquí les estamos compartiendo 3 ejemplos, ¿no? Una maestra ha producido un conocimiento, un texto sobre un libro, por supuesto, sobre la historia de vida propia, ¿no? Entonces, a través del método ha generado este texto, ¿ya? Que en este caso puede ser de apoyo para la materia del lenguaje, también es un texto de lectura, ¿no? Entonces tiene diferentes objetivos y propósitos. Otro equipo, un equipo de 2 docentes, han producido estas historias y memorias del sur, ¿no? Relatan toda una ruta turística en el sur del país, no solamente describiendo las diferentes rutas que existen, ¿no? Sino también caracterizándolas y haciendo historia, ¿no? Es una especie de relato histórico, pero orientado sobre todo para el conocimiento de estas rutas por nosotros, ¿no? Por los bolivianos, que muchas veces desconocemos la riqueza que tenemos turísticamente hablando. Y otro texto producido por una no maestra, sino más bien una licenciada en biología, una licenciada en salud, un acercamiento a la entomología, le llaman, ¿no? La entomología y la entomotoxicología. Ella dice que estas bibliografías que se refieren a esta especialidad no existen muchos en el contexto forense en Bolivia. Entonces se ha atrevido a trabajar. Es interesante, ¿no? Hay que leerlo, pero digamos aquí en estos 3 casos, en estos 3 textos producidos, la experiencia es que cada uno ha relatado su conocimiento oralmente, lo han transcrito, se ha organizado el texto, se ha revisado, ampliado, etc. Y el producto final han sido los 3 libros, ¿no? Y así como estos, pues con esta metodología se han producido cantidad de textos escritos. Esta puede ser una de las formas como se puede trabajar, ¿no? Entonces son las 3 experiencias que queríamos compartirles. Hay muchas, por supuesto, ustedes deben tener otras, habría tiempo que a reservar para poder compartir y socializar los múltiples trabajos realizados, ¿no? Respecto a la tercera parte de nuestra presentación, de nuestra exposición, referida a la elaboración de diseños andragógicos para la producción de textos guía, queremos partir mencionando lo siguiente. Como podrán apreciar en esta lámina que habla sobre la lógica vertical y horizontal, es importante, dado que desde el enfoque de la educación popular, la mirada dialéctica de los procesos de enseñanza-aprendizaje están presentes a la hora de generar experiencias de educación con personas jóvenes adultas, y en este caso particularmente a la hora de generar textos de apoyo que lleven a un proceso lógico, a un proceso organizado de aprendizaje con personas jóvenes adultas, ¿no? ¿En qué consiste esta lógica vertical y horizontal? Nos decía que los procesos metodológicos tienen 2 lógicas, ¿no? Una que es la vertical. Esa lógica vertical tiene que ver con que no podemos nosotros como educadores negociar, ¿no? De que todo proceso educativo tiene que partir de la práctica, es decir, tiene que partir del conocimiento, la experiencia, la vivencia, el ser, el saber, el conocer, etcétera, que tiene toda persona, en este caso joven adulta, ¿no? Y luego pasar a partir de esa práctica a la teorización, ¿no? La valoración y la vuelta a la práctica, es decir, la producción, ¿no? Esa lógica vertical así tiene que ser cuando se trata de un modelo educativo, en este caso el modelo sociocomunitario productivo
o más específicamente hablando de la educación de personas jóvenes adultas, la educación técnica, tecnológica, productiva con personas jóvenes adultas, ¿no? Entonces, a la hora de planificar, nosotros como educadores no podemos negociar, no podemos decir, a ver, pensaremos cómo vamos a empezar con la teoría, no. Nosotros decimos, no, pensaremos cómo vamos a generar un proceso de conocimiento a partir de la recuperación de la práctica, ¿no? Y luego la teoría, luego la valoración, luego la producción, ¿verdad? Eso es innegociable, es un proceso innegociable. Por eso se llama la parte dura, ¿no? La parte vertical. Lo vertical es así, ¿no? Es algo que no se puede negociar. Así es y así debe ser, ¿no? Mientras que la lógica horizontal más bien tiene que ver con los otros aspectos de la planificación, ¿no? Los subtemas, los objetivos, las técnicas, los procedimientos, los recursos que se van a usar, el tiempo que supone el cumplimiento de esta actividad, el responsable que va a estar a cargo de dinamizar la actividad, etc., ¿no? Eso es horizontal, por eso es negociable. Se puede añadir otros elementos, se puede incorporar o se puede quitar alguno de ellos, ¿no? Y no va a dejar de funcionar. Es decir, nuestra planificación va a seguir igual en cuanto mantengamos la parte dura, la parte vertical de nuestro plan, de nuestro diseño metodológico, ¿no? Entonces, este diseño metodológico, así explicado con la parte dura, que decimos vertical y horizontal, se organiza en dos partes. La primera parte le llamamos la parte estratégica. Aquí determinamos aspectos globales del proceso educativo, ¿no? Como de qué tema se va a tratar, qué objetivo queremos lograr, cuáles son los objetivos específicos que buscamos cumplir, quiénes son los participantes, ¿no? En qué tiempo se va a desarrollar esta actividad, en qué lugar y quién va a estar a cargo de la coordinación, ¿no? O la facilitación. Y la parte más bien táctica, ¿no? Consiste en lo siguiente, ¿no? Es un cuadro de doble entrada donde la parte vertical empieza por la práctica, pasa a la teorización, pasa a la valoración y pasa a la producción o la vuelta a la práctica, ¿no? Esos son los 4 momentos que tiene la parte táctica. Y en una otra columna, la columna horizontal, están más bien los subtemas que vamos a abordar, los objetivos que nos planteamos para el logro de ese subtema, qué técnica, qué procedimiento, qué recurso, en qué tiempo lo vamos a hacer y quién va a ser el responsable de esa actividad. Esa es la lógica vertical y horizontal de nuestra planificación, como verán. Con este enfoque metodológico de la lógica vertical y la lógica horizontal, ahora les vamos a compartir una propuesta de diseño metodológico para elaborar los textos guía, ¿no? ¿Qué supone este diseño metodológico? Vamos a usar en nuestro diseño metodológico a partir de lo anteriormente conversado, ¿no? Respecto a que todo proceso educativo tiene dos lógicas, la lógica vertical y la lógica horizontal. En este caso, la horizontal, como verán, dice inicio, ¿no? Parte tiene como momentos del aprendizaje el inicio, a partir de la práctica, teorizar, valorar y producir, ¿no? Esos son los momentos del aprendizaje, ¿no? Y tiene una segunda columna donde anotamos los subtemas. Por ejemplo, en el inicio no va a haber subtema, a partir de la práctica tampoco. En teorizar sí, en esa parte de la teoría va a haber subtemas, ¿no? Ejemplos, estamos hablando de las plantas, hablaremos de las partes de la planta, hablaremos del ciclo de vida de una planta, etcétera, ¿no? Entonces van a ser diferentes subtemas. Están los objetivos por cada subtema, la técnica que vamos a utilizar, es decir, qué actividad educativa vamos a hacer para
partir de la práctica para teorizar, para valorar, para producir, ¿no? ¿Cómo vamos a proceder en el desarrollo de esta técnica, ¿no? ¿De qué manera? ¿Qué pasos? Esto es el método. ¿Qué pasos vamos a dar para, por ejemplo, llevar adelante la técnica de la exposición, ¿no? O el video, o la lluvia de ideas oral, la lluvia de ideas por tarjeta, ¿no? El discurso, el bando bufo, etc. Hay miles de actividades que se pueden planificar, entendidos estos como técnicas de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Qué recursos vamos a necesitar para el desarrollo de esa técnica, de esa actividad? ¿En qué tiempo lo vamos a hacer y quién va a ser el responsable, ¿no? Este es el diseño metodológico que les proponemos utilizar para planificar, en este caso, una sesión de clase, una clase, el que luego lo vamos a convertir en un texto escrito, un texto de apoyo, un texto guía de apoyo, ¿no? Ahí les ilustramos un poquito de el tipo de técnicas que además podemos planificar a partir de los momentos de aprendizaje, de los 4 momentos de aprendizaje: la práctica, teoría, valoración y producción, ¿no? Esos tipos de técnicas tienen que ver con los códigos que se usan para el desarrollo de las actividades, es decir, las técnicas también las relacionamos con las actividades educativas, ¿no? Podemos hablar tipos de actividades educativas o tipos de técnicas educativas, ¿no? De enseñanza, aprendizaje estamos hablando. Entonces son 5. Unas técnicas que usan el código gráfico, otras técnicas que usan el código auditivo, otras técnicas que usan el código audiovisual, es decir, ojo y boca, vamos a decir vista y habla. La vivencial, usan las técnicas que usan el código vivencial, ¿no? Ejemplo, el sociodrama, el teatro, etcétera, ¿no? Vivimos la actividad, vivenciamos. Y la objetual, ¿no? Las técnicas que usan código objetual, ¿cuáles son? Por ejemplo, la maqueta. Hacemos una maqueta usando diferentes objetos de la naturaleza, ¿no? Podemos usar tierra, podemos usar hierbas, podemos usar hojas, podemos usar agua, etcétera, 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 ¿no? Cuando se trata de hacer una maqueta viva. Entonces, esas son las técnicas o actividades objetuales. Pues, recordando, sintetizando, hay 5 tipos de técnicas, ¿no? Por el código que usan: gráfico, auditivo, audiovisual, vivencial y objetual, ¿ya? Este mismo esquema de los momentos metodológicos y los tipos de técnica lo hemos ejemplificado también cómo se puede usar en los diferentes momentos metodológicos, ya aplicando la técnica misma. Por ejemplo, para la práctica estamos proponiendo en este ejemplo el uso de la lluvia de ideas como una técnica, la lluvia de ideas por tarjeta, ¿no? Por tanto, el código que corresponde, el tipo de técnica, la lluvia de ideas es una técnica gráfica que usa el código gráfico. ¿Por qué? Porque tú tienes que escribir en las tarjetas ciertos mensajes, etc. Depende de qué se trata la tarjeta, entonces escribes, ¿no? Entonces por eso usa código gráfico escrito. Para la teoría, aquí estamos poniendo como ejemplo lo más conocido, que es la exposición, ¿no? Pero la exposición dialogada, ¿no? Y por supuesto, cuando tú expones, usas más el código auditivo. ¿Por qué? Porque el que te escucha, el que recepciona, escucha tu exposición, ¿no? Y con el apoyo también puede ver, pero en este caso estamos hablando de que no hay apoyo de un PowerPoint, nada, solo está exponiendo el facilitador, usa el código auditivo, ¿no? Para la valoración, como ejemplo, hemos puesto el bando bufo. Ustedes conocen el bando bufo, es vivencial, ¿no? Es decir, es divertido. Al hacer esta actividad uno puede transmitir, puede compartir, puede socializar ciertas cosas, ciertos conocimientos, pero no de manera formal, sino vivenciando la actividad, ¿no? El bando. Luego, para el momento de la producción, ¿no? o las propuestas,
hemos ejemplificado el uso de una actividad, un tipo de actividad que es el video. Tanto estaría usando el código audiovisual, claro, ¿no? El video usa esos códigos audiovisuales. ¿Ya? Entonces, ¿qué queremos decir en síntesis con esto? Que también esto hay que planificarlo, es decir, nosotros tenemos que manejar una serie de técnicas educativas o una serie de actividades educativas que para que sea la actividad integral, dinámica, amena, sea además integral, debemos usar siempre los diferentes tipos de técnicas, diferentes códigos de técnicas, ¿no? Entonces, si se fijan en el gráfico, hemos puesto unas flechitas. Por ejemplo, para la práctica hemos usado un código gráfico. ¿Qué pasaría si usáramos para todos los momentos, la práctica, la teoría, la valoración, la producción, el mismo tipo de técnica que use un código, digamos el gráfico, ¿no? Entonces, usamos la lluvia de ideas. Para la teoría usamos un afiche gráfico también. Para la valoración también hacemos una actividad que use el código gráfico. Para la producción de igual manera. ¿Cómo se organizaría ese proceso educativo? De manera muy lineal, ¿no? No sería dinámico, ¿no? Cuando usamos los diferentes tipos de técnicas, la actividad se hace dinámica. Entonces, esto tenemos que planificarlo también. ¿Para qué? Para que las actividades que vamos a proponer en nuestros textos de apoyo para los diferentes momentos de aprendizaje, para la práctica, para la teoría, para la evaluación, para la producción, sean de código diverso, ¿no? De diferentes tipos de código. Entonces, esto es importante porque a la hora de planificar, a veces nosotros planificamos exposición y como saben ustedes, ahora que se tiene como recurso, como instrumento de trabajo el data, ahora se tiene el Zoom, por ejemplo, para educación a distancia, todos hacemos uso y abuso de esos recursos, ¿no? Usamos un solo código. Por ejemplo, ahorita el Zoom expone el facilitador y listo, ¿no? Ahí acaba la actividad educativa asincrónica, ¿no? O mejor dicho, sincrónica, ¿no? Acaba, ¿no? Estamos usando un instrumento, pero un solo código, ¿no? También a través del Zoom se puede organizar actividades de diferentes tipos, no solo la exposición, sino hay diferentes recursos que puede hacer dinámico una sesión de Zoom, ¿no? Si planificamos bien nuestras actividades educativas. Entonces, no es el Zoom que hay que usarlo con un solo código, con un solo tipo de actividad, ¿no? La exposición, no. Podemos planificar de diferente modo. La plataforma virtual también se la puede dinamizar incorporando diferentes tipos de actividad, ¿no? Entonces, este esquema que les estamos mostrando, esta forma de planificar las actividades, los diferentes tipos de técnica para hacer integral, dinámico el proceso de aprendizaje y de enseñanza a través de los textos de apoyo, es fundamental a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con este gráfico también para planificar nuestro texto guía en sus actividades. ¿Ya? Con eso acabamos esta primera parte. Entonces, nuestra próxima actividad, como verán, según nuestra planificación, nuestro calendario académico, aquí nuevamente podemos ver la primera lámina que les hemos explicado en el que hemos explicado el calendario académico. Estamos hablando de que tenemos que organizarnos equipos de trabajo por área para trabajar el diseño con el esquema que acabamos de compartirles, ¿no? Entonces haríamos dos trabajos. El primer trabajo sería planificar, hacer nuestro diseño, ¿ya? Metodológico pensando en un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué? Para que luego de haber planificado la enseñanza-aprendizaje sobre un área, un tema específico, eso lo vamos a ir organizando en nuestro texto en cada momento de aprendizaje, para cada momento de aprendizaje, con diferentes tipos de actividades, ¿no? Entonces nuestro texto guía se va a ir poco a poco diseñando, ¿no? De tal manera que tenga una lógica, ¿no? Una lógica en el sentido metodológico y respetando las diferentes etapas o momentos de aprendizaje, ¿no?
Entonces, organizados, vamos a trabajar de esa manera y vamos a terminar con el foro Zoom, donde vamos a presentar nuestros diseños, ¿sí?, para estar listos de entrar a la segunda unidad. Muchas gracias. Ha sido todo por ahora.